Carlos, se habla de estos misiles como misiles de largo alcance, pero comparados con los que tiene Rusia, ¿qué tanto poder tienen? Claro, y comparados también con los que tiene Ucrania en su poder, de hecho. Son de largo alcance, pero la verdad es que también esa es una frase un tanto retórica, porque, por ejemplo, relacionados con los misiles interoceánicos o misiles cruceros, son más cortos. Pero revisemos, por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones? Ahí está, 1,4 metros de alto y 3,9 de largo, pero ahí está el peso, entre 1.300 y 1.600 kilos, y una ojiva de 170 kilos de explosivos. Estos misiles ya se utilizaron en los años 90 en la operación Tormenta del Desierto, Estados Unidos contra Irak. Ya los había utilizado, pero no con una ojiva con explosivos, sino también con armamento de racimo, que ya finalmente fue prohibido años después. En esos años se utilizaron cerca de 30 de estos misiles sobre Irak. Ahora, el alcance aquí dice 25 a 300 kilómetros, pero veámoslo en el mapa para que nos hagamos una idea de cuánto finalmente es lo que podrían alcanzar, hasta dónde pueden llegar estos misiles, si es que son disparados eventualmente desde Kiev o de algunas zonas cercanas allí en el centro del territorio ucraniano. La zona en el rojo es aquella zona hasta donde llegarían eventualmente los misiles. Y aquí está el objetivo estratégico de Ucrania, y es ojalá alcanzar la zona de Kursk, que hoy día está en gran parte tomada por fuerzas ucranianas que han entrado desde agosto de este año en territorio ruso. Lo que quiere hacer la fuerza de Moscú ahora es ingresar hacia Kursk antes de que llegue una eventual negociación con Donald Trump en el poder en Estados Unidos. Por eso es que es importante que estos misiles para Ucrania puedan llegar específicamente a esa zona. Claro, y la movida política que hace Biden al autorizar eso ahora es precisamente aquella también, pensando que pueda fortalecer la posición de Ucrania, porque Donald Trump ya ha dicho que tiene una posición diferente y que él de alguna manera quiere obligar a negociar a rusos y ucranianos, aunque esa negociación tenga un resultado que pueda ser desfavorable para Ucrania. Claro, y ahí entonces lo que hace Joe Biden es acelerar lo más posible esto. ¿Cuánto podrá llegar ese aumento del caudal armamentístico de Estados Unidos y cuánto pueda responder Rusia? Es ahí un interrogante que está en ciernes en este instante. Y Carlos, más allá de la retórica, ¿qué podría efectivamente hacer Rusia como respuesta a esta autorización de Estados Unidos? Lo que pasa es que Rusia ahora tiene un argumento, y es que eventualmente podría decir Rusia que es la OTAN la que está atacando al ser Estados Unidos, la que se involucra directamente con estos misiles. Esa respuesta entonces está ahí en una delgada línea, pero puede ser un argumento utilizado en este instante por Rusia. Hay muchos que hablan de un caudal nuclear, pero la verdad es que es muy difícil que eso llegue a ocurrir. Claro, una advertencia que ya había hecho Rusia respecto a países que apoyaran a Ucrania y que tuvieran este poder de guerra. Muchas gracias. El sonido acompañado de los estremecedores destellos de las baterías antiaéreas ucranianas reflejó el peor de los escenarios una vez más en la costa ucraniana de Odessa, respuesta a una nueva noche de intensos ataques rusos. 120 misiles y 90 drones fueron utilizados por las fuerzas rusas contra infraestructura energética de Ucrania. Para muchos, solo el comienzo de una inevitable nueva fase de una guerra que ahora tiene a Estados Unidos involucrado en mayor escala. Los envíos del sistema de misiles tácticos de largo alcance del ejército estadounidense, hasta ahora solo utilizados en territorio ucraniano, ahora podrán sobrevolar la frontera y caer sobre suelo ruso, luego de que el presidente Joe Biden autorizara que sean usados. Los proyectiles se lanzarían contra objetivos rusos y norcoreanos para proteger a las tropas ucranianas que llevan meses posicionadas en la región occidental rusa de Kursk. No es un cambio de juego, pero como mínimo es un impulso a nuestras capacidades de defensa. 100% de acuerdo en eso. Esta decisión pretende que su aliado Ucrania llegue con una mejor mano para poder negociar ante la eventual situación de que yo creo que a esta altura es bastante cierta, de que Trump siente en la mesa y los obligue a negociar. Para Occidente se trataría de una respuesta a la incorporación de fuerzas norcoreanas a la guerra. Vladimir Putin no ha reaccionado, pero el Kremlin ya ha realzado que se trata de un cambio radical en la esencia y naturaleza del conflicto.
Los países occidentales han comenzado a armar activamente al régimen de Kiev. Se ha llegado a la implicación directa de los ejércitos de los países de la OTAN en este conflicto, incluidos los misiles como Attack, Storm Shadow, etc. Hoy se habla mucho en los medios de que recibimos permiso para las acciones respectivas, pero los ataques no se llevan a cabo con palabras, tales cosas no se anuncian, los misiles hablarán por sí mismos, ciertamente lo harán. En primer lugar, nuestra posición ha sido muy clara en cuanto a la necesidad de evitar una escalada permanente de la guerra de Ucrania. A puertas del tercer invierno de la guerra entre Rusia y Ucrania, las voces de paz parecen cada vez más lejanas en medio de un avance estadounidense que parece querer adelantarse a la llegada de Trump al poder y una respuesta de Rusia, potencia nuclear que siempre puede quedar en el plano de lo imprevisible. Materia internacional, información que ha confirmado a esta hora de la mañana Rusia, quienes señalan y confirman el primer ataque de Ucrania con misiles estadounidenses de largo alcance. Ha sido el ministro de Defensa ruso que ha confirmado este primer ataque ucraniano con misiles balísticos estadounidenses Attack-MS, que corresponden al sistema de misiles tácticos convencionales del Ejército de Tierra, esto por sus siglas en inglés, y contra una instalación militar en territorio de ese país. Según este parte de guerra, 5 misiles fueron derribados y los fragmentos de un sexto impactaron en el recinto de una instalación militar en la región fronteriza de Briansk. Como resultado, se declaró un incendio que fue operativamente extinguido. No se reportan muertos ni tampoco heridos, es lo que señala este comunicado castrense que ha sido difundido a través de Telegram. Este ataque fue perpetrado durante la madrugada, según datos confirmados, con el uso de estos misiles tácticos de fabricación estadounidense. Las baterías antiaéreas abatieron 5 de estos misiles, según lo que precisa el comunicado. Previamente, el Estado Mayor ucraniano había informado, sin dar detalles, del armamento utilizado sobre un ataque exitoso contra un arsenal del ejército ruso en Briansk. Según se había informado ya en los últimos días, medios occidentales así lo reportaban, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había autorizado a Kiev, la capital del poder político de Ucrania, el empleo de misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. La prensa informó en principio de que el permiso únicamente incluía la región fronteriza de Kursk, parcialmente ocupada por tropas ucranianas desde agosto, y desde Moscú habrían desplegado además a miles de soldados norcoreanos que se habrían sumado a sus filas. Precisamente en respuesta a la decisión de Washington, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó la nueva doctrina nuclear rusa que permite el empleo de armamento atómico en caso de ataque convencional. Es la información de esta mañana. Rusia ha confirmado un ataque ucraniano con misiles de Estados Unidos, estos misiles de largo alcance que habrían llegado a una instalación militar en un territorio de ese país. Vamos a esperar y ver qué es lo que ocurre durante las próximas horas, si es que hay ya reacciones por parte de Estados Unidos, si es que se refieren a esta información que proporciona Rusia en este boletín castrense, y qué es lo que puede además señalar Ucrania, que a veces suele ocurrir que estos ataques que se van dando desestiman estas informaciones, hay veces que las catalogan directamente como falsas o no confirman estos ataques. Vamos a ver qué es lo que señala Ucrania también en ese sentido, porque al menos lo último que ha señalado Ucrania en este sentido da cuenta al menos de que habrían, se señala inicialmente que habrían autorizado por parte de Estados Unidos la utilización y el empleo de estos misiles de largo alcance, y por otro lado el Estado Mayor ucraniano había informado sin dar detalles del armamento utilizado sobre un ataque exitoso contra un arsenal del ejército ruso en Briansk. Así es que vamos a ver ahí qué es lo que ocurre, si es que hay eventualmente reacciones también en ese sentido. Por lo tanto, ya se da por entendido, de acuerdo a la información que ha proporcionado Rusia,
sobre el ataque de Ucrania con estos misiles de Estados Unidos, que era un temor, era algo que se presentía ya durante las últimas horas sobre la posibilidad de utilizar este poderoso sistema de misiles tácticos del ejército. Esto luego que el presidente Joe Biden así lo autorizara o diera el visto bueno. En Washington habían asegurado que se trata de una respuesta de ayuda para Zelensky tras la incursión de fuerzas norcoreanas en apoyo de Rusia, aunque de todas maneras Vladimir Putin no se había referido a este inédito avance. Meses atrás había advertido que tal aprobación significaría que la OTAN está en guerra con su país, que es lo que podría interpretarse con este ataque. Vamos a revisar más detalles en la siguiente nota.